Información con la presentación del informe anual de la Comisión Provincial por la Memoria sobre la situación de política criminal y encierro en la República Argentina, puntualmente en la provincia de Buenos Aires, que es el área de trabajo de la CPM. Lo tenemos a Rodrigo Pomares, coordinador del área jurídica y seguridad democrática del organismo, para charlar sobre la presentación realizada en La Plata, que abarca lo ocurrido en el periodo que se toma como testigo. Viene realizando este trabajo en comisarías, en cárceles, en alcaldías desde hace 10 años, la Comisión Provincial por la Memoria. Rodrigo, te saluda Pablo en Cruce. ¿Cómo te va? Hola Pablo, ¿qué tal? Buen día. Buen día, buen día. Bueno, queremos abordar el informe presentado. ¿Estamos mejor o estamos peor en la provincia de Buenos Aires? Bueno, la verdad que lamentablemente siempre en este tema tenemos que dar malas noticias, no estamos mejor, estamos en algunos casos con continuidades, en algunos casos se han agravado las situaciones y en otros se registran algunas mejoras muy parciales, pero que bueno, en definitiva lo que nosotros damos cuenta acá es que esta es una secuencia de informes, este es el informe número 20, principios del 2000 la Comisión Provincial por la Memoria viene haciendo este relevamiento de las situaciones que derivan en violaciones de derechos humanos, producto de las políticas, de la política criminal y de seguridad de la provincia de Buenos Aires, y bueno, lo que damos cuenta es de una práctica regular y sistemática de la tortura, ¿no? Y de la violencia estatal como forma de gestionar y gobernar los segmentos más pobres de la población, ¿no? Los excedentes de políticas que cabalgan sobre la desigualdad, y bueno, con problemas estructurales que la democracia no ha resuelto, ¿no? Uh-huh. Eso no nos parece relevante, ¿no? Porque no se trata de una falla de funcionamiento del sistema penal ni de las políticas de seguridad, sino de políticas criminales que están diseñadas precisamente para la gestión y control de estos segmentos de la población y que son muy poco efectivas en términos de lo que la población transmite como preocupación, ¿no? Que es la denominada inseguridad, ¿no? Asociada a los delitos. Entonces, bueno, en ese contexto este informe da cuenta de estas cuestiones estructurales que en lo que tiene que ver con el sistema carcelario, bueno, tiene datos muy alarmantes. En los últimos 10 años la población carcelaria se ha duplicado y esto por un lado está asociado al incremento de la tasa de prisionización, ¿no? Que es lo que mide la cantidad de personas que entran al sistema cada 100.000 habitantes. Bueno, esa tasa, para que se den una dimensión de la problemática, está por encima de las 300 personas cada 100.000 habitantes, casi llega a las 400 personas cada 100.000 habitantes. Y esto, comparado con la media mundial, que es de 170, imagínense que está muy por encima de eso, y está muy por encima también de la tasa nacional, ¿no? A nivel nacional, que está en los 260, o sea, la provincia de Buenos Aires tiene una tasa de prisionización cercana a la de los países con mayores tasas de prisionización. Esto es un problema porque el sistema penal en cualquier parte del mundo requiere un equilibrio. Es decir, no puede sostenerse una tasa ilimitada de ingresos al sistema penal que redunden en personas en el sistema carcelario, porque cualquier sistema penal en esas condiciones colapsa. No hay posibilidad en ninguna política estatal de sostener construcciones de cárceles a niveles tan elevados, ¿no? Por eso el sistema penal selecciona, no ingresa todo lo que detiene al sistema carcelario. Bueno, en la provincia de Buenos Aires eso cada vez es mayor y entonces cada vez el hacinamiento es mayor. Hoy los lugares para las personas privadas de libertad en cárceles hay 26.000 plazas contabilizadas como camastros, ni siquiera con los estándares que debiera ser contabilizado, pero solo contando camastros, hay 26.000 cuando hay 63.000 personas a fines de 2025. Hoy ya hay 66.000 personas en el sistema carcelario. Es decir, que estamos en 116% de sobrepoblación a fines de 2025. Claro, prácticamente tres personas por cama, ya ni siquiera por plaza. Sí, no, y esto obviamente, imagínense que donde habían celdas unipersonales, es decir, donde dormía una persona en una celda, bueno, hoy ya hay más de 3, 4 personas por celda.
Esto obviamente redunda en falta de acceso a la alimentación, a la salud. En este sentido, el año pasado se registraron 224 muertes. 9 de cada 10 de esas muertes fueron por problemas de salud. Así que imagínense el impacto que está teniendo el hacinamiento y la sobrepoblación en términos de vulneraciones de derechos, ¿no? La Comisión registró más de 90.000 casos de denuncias por torturas y otras violaciones de derechos, ¿no? Esto mayormente tiene que ver con denuncias por las condiciones de detención, ¿no? Donde el tránsito cotidiano de las personas en la cárcel es el aislamiento, es decir, no hay acceso a ningún tipo de tareas, actividades, educación, trabajo y aparte en condiciones de detención aberrantes, ¿no? Entonces, bueno, eso implica en sí mismo una grave vulneración a los derechos humanos de las personas que están alojadas en esos lugares. Y esto deriva también en otra problemática que es estructural y que tiene que ver con el encarcelamiento de personas en comisarías, ¿no? Que son dependencias policiales, calabozos que están diseñados en muy malas condiciones, para alojar personas por periodos muy breves, ¿no? Debieran estar ahí no más de 48 horas. Bueno, allí las personas permanecen por periodos más prolongados, regularmente más de un mes, y en algunos casos hay personas que llegan a los 3 meses, 5 meses y hasta un año. Bueno, en esas condiciones obviamente esas personas no debieran estar allí y se han registrado situaciones gravísimas, ¿no? Que ya recordamos como las masacres de Pergamino, Esteban Echeverría, donde murieron muchas personas que se encontraban detenidas producto de incendios, que es algo que detectamos de manera regular, ¿no? Vamos a los calabozos de dependencias policiales y encontramos condiciones muy propicias para que se generen incendios y en la mayoría de los casos ningún elemento para combatir incendios ni medidas antisiniestrales, lo cual coloca a esas personas en un riesgo de vida concreto. Es decir, si bien disminuyó esta cantidad de personas alojadas desde 2020, que fue el pico, que llegó casi a 5.000 personas cuando había lugar solo para 1.000, bueno, hoy la capacidad nos aumentó, siguen siendo lugar para 1.200 personas, pero disminuyó la cantidad de personas alojadas a 1.600, 1.300, 1.700 personas, con lo cual disminuyó la cantidad de personas alojadas, pero las condiciones siguen siendo extremadamente gravosas, y aparte es importante remarcar que todo esto se logró en base al traslado casi automático de personas al sistema carcelario, lo cual lo que ha hecho es incrementar la cantidad de personas hacinadas en cárceles, ¿no? Con la idea de resolver un problema, bueno, se sigue incrementando el otro. Y esto tiene que ver con cómo funciona el sistema penal. El sistema penal funciona convalidando automáticamente las aprehensiones policiales, en base a unas políticas de seguridad que lo que hacen es saturar los territorios, captar a los segmentos más vulnerables de la población, y eso rápidamente es convalidado por el sistema judicial mediante algunos mecanismos muy extorsivos, como el juicio abreviado, que no es un juicio, sino que es una especie de negociación entre fiscales y defensores, por lo cual la persona asume que comete un delito, se le fija una pena y así automáticamente queda de alguna manera condenado. Bueno, más allá de la aplicación de este mecanismo extorsivo, hoy en la provincia de Buenos Aires la mitad de las personas encarceladas está con prisión preventiva, es decir, son personas inocentes respecto de las cuales todavía no se ha determinado su culpabilidad, pero no obstante esto están encarceladas, ¿no? Y permanecen en esta situación en un promedio de 1 año y 2 años hasta que se resuelve su condición. Es decir, que es un sistema que trabaja con muchos ingresos al sistema y también en la otra punta con pocos egresos, ¿no? 8 de cada 10 pedidos de morigeración o de resolución alternativa o anticipada, digamos, de salidas anticipadas del sistema carcelario son rechazadas por los jueces. Entonces esto va dando un remanente de personas que quedan año a año en el sistema, que no salen como debieran salir en función de la progresividad de la pena, ¿no? Nuestro sistema funciona con un objetivo resocializador, es decir, que parte de la pena implica, digamos, unas etapas en las cuales las personas debieran progresivamente
ir saliendo del sistema penal, ¿no? Hasta incluso antes de cumplir su condena. Bueno, la excepción debiera ser el cumplimiento total de la condena. Pero bueno, hoy la regla es ese cumplimiento, las personas mayormente salen cuando cumplen toda su sentencia, y entonces el sistema que ingresa cada vez más personas, egresa menos personas, va quedando con un remanente que lo termina colapsando, ¿no? Sí. Esto deriva en graves vulneraciones a los derechos humanos de las personas en el encierro. El sistema de la crueldad lleva por título el El informe de la sistema de la Comisión crueldad. Provincial por la Memoria. Bueno, con esta descripción que hace Rodrigo Pomares de las variables queda claro el título. Te quiero preguntar, Rodrigo, porque bueno, hay cada vez más personas en situación de detención y no se acompaña con la mejora de plazas y la construcción de cárceles, pero también entendemos, leemos, debatimos que no es la solución tampoco la ampliación de un Claro. sistema carcelario, ¿no? No sé, pienso en El Salvador, donde construyeron una mega cárcel gigante para alojar miles y miles de personas, pero la situación de torturas en el modelo político existe y sigue y va más allá de que haya lugar en las cárceles. No, claro, porque, bueno, primero está el debate, que no es debate, nuestra Constitución incorpora los tratados de derechos humanos y toda la política estatal debiera estar orientada a la democracia en sí misma, cabalga sobre esos pilares, ¿no? Cualquier política estatal debe partir de la base del respeto irrestricto de los derechos, sea cual sea la persona sobre la cual recaigan esas políticas. Y por supuesto incluye la política penal y la política criminal. O sea, aún quienes hayan cometido delitos deben tener garantizados sus derechos. Eso no debiera ser materia de discusión. Pero incluso en términos de cómo pensar un sistema penal racional, ¿no? Pues, o que funcione sin llegar a estos niveles de colapso. Bueno, la construcción de cárceles es un objetivo que como respuesta al ingreso de personas irrestricto al sistema carcelario no es una respuesta en realidad. Es decir, no hay forma de que un Estado pueda construir la cantidad de cárceles que se necesitan para sostener, como les decía, una tasa de prisionización que está cerca de 400 cada 100.000 habitantes. El Estado tendría que hoy, para ponerse, si supongamos que esa fuera la política, hoy para lograr la cantidad de lugares que se necesitan para las 66.000 personas que tiene hoy el sistema, tendría que duplicar la cantidad que ya tiene, o sea, construir 70 complejos más. Y aún así, año a año, el ingreso de personas implicaría que tenga que construir un complejo más por año para incorporar las 3.000 personas que se le están agregando por año. Eso es un objetivo imposible de cumplir en términos presupuestarios, materiales y como política estatal. Bueno, entonces la solución o la respuesta es generar un sistema penal mucho más equilibrado. Para lograr ese sistema penal más equilibrado, bueno, el Estado tiene que decidir qué es lo que persigue, qué delitos o qué situaciones tiene la entidad que requiere el encierro como forma de transitar el proceso penal, y bueno, y generar políticas en todo sentido que reduzcan la cantidad de conflictividades que después derivan en el ingreso al sistema penal. Así que tendría que ir a las causas o a las situaciones que generan las posibilidades del delito y las conflictividades sociales. Cosa que, bueno, estamos muy lejos de que sean la política central del Estado. Es decir, la garantía de derechos, hay un retroceso cada vez más grande en términos de garantizar derechos y hay un incremento cada vez más grande del sistema penal. Eso obviamente nos está dando la pauta de que el retroceso de uno es lo que explica el avance del otro. Y en el medio no mejoran las condiciones asociadas a las conflictividades, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una política que es evidente que lo único que está buscando es neutralizar a determinados sectores de la población y construir la idea de que se está dando una respuesta de fondo cuando en realidad lo único que se está generando es más violencia estatal, y eso obviamente redunda en mayores conflictividades. Es el Estado colocado en victimario, en vez de ser el actor que promueve el acceso a derechos y que disminuye los niveles de conflictividad. Bueno, acá al revés, lo que estamos detectando y diagnosticando es que el Estado, al incumplir sus obligaciones en términos de respeto de derechos, se está colocando como el principal victimario, ¿no? En este caso.
Y otra cosa que preocupa y que surge del informe es la violencia policial, ¿no? Aquí volvemos a tener un incremento de los casos de muertes producidas por la intervención policial. Es 141 casos en 2025, se ubica como el número más elevado, al menos desde que nosotros lo registramos desde 2016 a la fecha. Y la mayoría de estos casos, lejos de lo que por ahí el común de la gente identifica, son casos que ocurren cuando los policías están fuera de servicio, usan sus armas reglamentarias para intervenir ante situaciones que se le presentan como del orden de lo personal, es decir, cuando el policía en algunos casos es víctima de algún delito, no cuando interviene para la protección de terceros, que es la función prioritaria o fundamental de los agentes policiales, ¿no? Está creciendo la cantidad de policías que matan a otras personas interviniendo cuando están conduciendo aplicaciones, Didi, Cabify y alguna de ellas, lo cual también debe ser producto o motivo de una nueva preocupación, ¿no? A una tarea policial que es poco profesionalizada se le suma el multiempleo o el pluriempleo como un derivado más, ¿no?, de esa precarización. Sí. Y también la alta desproporción en la respuesta policial con sus armas, ¿no? Identificamos que en el relevamiento que pudimos hacer en 2025, cuando los policías mencionaron en sus relatos haber recibido 12 disparos por parte de los supuestos atacantes, ellos realizaron más de 190 disparos. Y gran parte de esos disparos ni siquiera impactaron a las personas directamente involucradas, supuestamente en el delito del cual eran víctimas los policías, sino que siguieron su trayectoria, lo cual demuestra el grave riesgo que genera en toda la población el uso de las armas policiales. Bueno, está el caso de Tiago, un joven chiquito de 7 años que iba con su padre y que, bueno, producto de la intervención de un policía con su arma reglamentaria, termina muriendo a 2 cuadras del lugar donde estaba ocurriendo el supuesto robo, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones deben ser motivo de una alarma grande. Nosotros venimos cuestionando el estado policial, es decir, esta obligación que tienen los policías de portar su arma y de intervenir ante cualquier situación que les ocurra, incluso estando fuera de servicio, ¿no? Y las patrullas municipales, otra cuestión que nos preocupa, un nuevo eslabón de la cadena punitiva ahora ya en la política de los municipios. Hace tiempo que los municipios vienen tomando algunas intervenciones en materia de seguridad pública, pero ahora lo que están creando son policías municipales, cosa que está vedado por la normativa provincial, incluso la propia Constitución provincial le da esta atribución a la provincia de Buenos Aires, no a los municipios. La provincia de Buenos Aires no ha delegado esta política en los municipios para la creación de políticas municipales. Y la última experiencia que hemos tenido de las patrullas, las policías locales, no fue una buena experiencia y generó muchísimas vulneraciones a derechos y casos de corrupción. Con lo cual, hoy este es un punto de especial preocupación porque, bueno, estas políticas también cabalgan sobre políticas segregativas, sobre todo de los segmentos más pobres de la población, quienes están quedando cada vez más en situación de calle o que están recurriendo a tareas de subsistencia en la vía pública y que, bueno, precisamente estas patrullas municipales vienen a intervenir, ¿no? Con casos graves como el caso de Octavio Buscafusco en Vicente López, bueno, un joven asesinado por 2 agentes municipales y un agente de la policía de la provincia que luego de presionarlo, él estaba con un padecimiento de orden de salud mental y consumos, y bueno, al aprenderlo y presionarlo en su cuerpo, después de unos minutos falleció, producto de esa intervención desmesurada y dolosa, ¿no? En términos de que era previsible que ese fuera el desenlace. Pero bueno, estas son las consecuencias de las políticas que se eligen, ¿no? Bien, esta es la foto, o en realidad la película en movimiento de la situación represiva, www.comisionporlamemoria.org para ver el informe del sistema de la crueldad número 20 sobre violaciones a los derechos humanos
en situación de encierro, en las cárceles, comisarías, etcétera, etcétera. Rodrigo, te agradecemos mucho el contacto, como siempre, y queremos siempre socializar estos trabajos que hace la Comisión Provincial por la Memoria para visibilizar, ¿no?, todo lo que hay detrás de la simplificación de más cárceles, más seguridad y todos esos pedidos que se hacen en términos políticos, bajarlos a la realidad de las personas en esas situaciones desde el humanismo, así que siempre agradecidos. Bueno, muchas gracias a ustedes. Me quedó pendiente, no quiero mencionarlo simplemente porque en el contexto regresivo a nivel nacional, el informe también da cuenta digamos, por un lado el retroceso no significativo al acceso a derechos en general por las políticas a nivel nacional, pero a la vez la gravedad que tiene la represión a la protesta y a las manifestaciones públicas, cosa que también la Comisión viene monitoreando como mecanismo local de prevención junto con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, y que, bueno, da cuenta de una persecución sistemática a la manifestación pública, una vulneración muy grave del derecho a la protesta social, con casos gravísimos como el de Pablo Grillo, personas que han perdido su vista producto de la intervención policial, graves casos de detenciones arbitrarias e ilegales, torturas en ese contexto también, y a la vez, un uso regular y sistemático de la violencia estatal que derivó solo el año pasado en más de 1.300 heridos producto de estas intervenciones, ¿no? Esto ya ha sido planteado ante los organismos internacionales que le han transmitido esta preocupación al Estado Nacional. Sin embargo, se sigue optando por esta política como una definición, una definición del Estado Nacional en materia del derecho a la manifestación pública, ¿no? Entonces, ese también es un contexto de graves violaciones de derechos humanos, en un contexto mucho más amplio que es a nivel nacional y también a nivel regional, ¿no? Totalmente, en este caso con fuerzas federales involucradas. Rodrigo, gracias de Con vuelta. fuerzas federales. Exacto. Muchas gracias. Hasta luego. A vos, Rodrigo Pomares, coordinador del área jurídica y de seguridad democrática de la Comisión Provincial por la Memoria. Bueno, presentaron el informe que da cuenta de un cuello de botella, ¿no? Cada vez entran más personas al sistema penitenciario argentino y no se multiplican las plazas en el sentido que debería ser para preservar la dignidad, los derechos humanos, la seguridad de esas personas que hayan cometido un delito o hayan caído en esa situación por una injusticia. En todos los casos merecen tener resguardados sus derechos fundamentales y poder reinsertarse, algo que dijo Rodrigo importante. Es un sistema para la resocialización, no para la tortura y la victimización del victimario, no un estado revanchista. Es un estado de cosas que tendría que llevar a la resocialización. No sucede, se violan los derechos humanos en las cárceles, relevamiento de la Comisión Provincial por la Memoria en la provincia de Buenos Aires, pero también Rodrigo Pomares, el abogado, habló de la situación en términos nacionales.